Al comprar una sopa caliente para una gitana que tiritaba de frío cerca de la boca del metro de Sol, Carmen se apresuraba hacia la consulta con el cirujano cuando la propia mujer le sujetó el brazo. Sus dedos eran fríos, pero firmes. Sus ojos oscuros la miraban con una intensidad perturbadora. «Espera, música», dijo la gitana con una voz ronca y segura. «Tu vida está en peligro. Tu enfermedad es mentira. ¿Tu marido y el médico te están engañando? ¿Quieren llevarte a una cirugía de la que podrías no salir viva?» El corazón de Carmen se disparó, e intentó soltarse, incómoda por el abordaje repentino y el tono sombrío. «Eso es absurdo», respondió, dando un paso atrás. «No diga tonterías». La gitana se acercó aún más, como si temiera que desapareciera entre la multitud. «No vayas a esa operación sin comprobarlo. Están planeando algo contra ti. Busca otro médico, confírmalo todo. ¿Tu vida depende de ello?» Carmen consiguió zafarse y siguió su camino a toda prisa, irritada, convencida de que aquello no era más que un intento dramático de asustarla. Aún así, las palabras siguieron resonando en su mente. «Tu vida está en peligro». Horas después, invadida por una inquietud que no podía ignorar, decidió buscar otro médico para confirmar el diagnóstico. Bienvenidos al canal Rincón de las Historias. Antes de empezar, escribid desde dónde nos estáis viendo. Es muy especial para nosotros. Os deseamos una excelente audición de esta historia. Carmen se ajustó el cuello del abrigo y empujó la pesada puerta de cristal de la clínica privada Salus Vitae. El vestíbulo la recibió con un aroma a café de calidad y el perfume suave de flores frescas. Un gran jarrón de lirios blancos adornaba la recepción. El suelo de mármol claro reflejaba la iluminación discreta. Sofás de cuero mullido se alineaban a lo largo de las paredes, mientras una suave música clásica resonaba por altavoces invisibles. Todo allí transmitía respetabilidad y confianza. A sus 52 años, Carmen sabía que debía prestar más atención a su cuerpo. Aún así, llevaba posponiendo la revisión rutinaria unos 3 meses. Siempre surgía algo más urgente. La reforma de la casa de la sierra, la visita de los nietos en vacaciones, o los cursos de cerámica a los que su amiga Marta la arrastraba con entusiasmo. Pero Ricardo había insistido. «Carmen, hace 1 año que no te haces una revisión. Trabajo en oncología y veo cada día a dónde puede llevar la negligencia. Ve a la clínica. Yo mismo me encargo de todo». Él trabajaba allí desde hacía aproximadamente 12 años. Había empezado como un médico más y con el tiempo se había convertido en el jefe del departamento de oncología. Carmen siempre se había sentido orgullosa de su trayectoria. No todos los hombres conseguían construir una carrera tan sólida. Llevaban casados 28 años. En los últimos tiempos, sin embargo, vivían más como compañeros de piso que como marido y mujer. Cada uno tenía su habitación, sus hábitos y su propio círculo social. Carmen nunca se había quejado. Creía que muchas parejas de su edad vivían así, con menos pasión, pero con estabilidad. La recepcionista sonrió de forma profesional. «Carmen Ruiz. El doctor Jiménez la está esperando. 3ª planta, despacho 312». En el ascensor, Carmen observó su propio reflejo en la pared de espejo. Estaba pálida, con ojeras profundas. Llevaba una semana durmiendo mal. Se despertaba casi siempre a las 3 de la madrugada y se quedaba tumbada, mirando el techo en la oscuridad. Quizá era solo la edad, quizá era algo más. El pasillo de la 3ª planta recordaba al de un hotel de lujo. Moqueta gruesa, cuadros elegantes, jarrones con flores naturales. Carmen caminó hasta encontrar la puerta con la placa. «Doctor». Ricardo Jiménez, jefe del departamento de oncología, llamó suavemente. Música y entró. Ricardo estaba detrás de su gran escritorio, concentrado en la pantalla del ordenador. No levantó la vista de inmediato. «Siéntate un minuto». Carmen se acomodó en el sillón frente a él y recorrió el despacho con la mirada. Ya había estado allí innumerables veces, pero siempre le sorprendía la impersonalidad del ambiente. Ni una foto de la familia, ni un recuerdo de viajes. Solo diplomas enmarcados, libros técnicos y un gran ficus en una esquina, probablemente artificial. Cuando él finalmente se apartó de la pantalla, Carmen lo observó con atención. A sus 56 años, tenía canas en las sienes música y llevaba unas gafas finas con montura dorada. Años atrás, se había enamorado de su firmeza, de la seguridad con la que tomaba decisiones. Ahora, esa misma postura le parecía una barrera fría e infranqueable. «He recibido los resultados de tus análisis y de las pruebas de imagen». Algo en su voz hizo que Carmen se enderezara. No fue exactamente el tono, sino una tensión contenida. «¿Y bien? ¿Qué han descubierto?» Ricardo se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Carmen conocía ese gesto. Lo hacía siempre que tenía que dar una noticia difícil, pero en ese momento ella no era una paciente cualquiera, era su esposa.
Carmen, no sé cómo decirte esto. Me estás asustando. Habla claro. Él dejó las gafas sobre la mesa y la miró fijamente. Había algo extraño en su mirada. Carmen conocía ese rostro desde hacía casi 30 años, pero ahora no conseguía descifrar lo que veía. Compasión, ansiedad o algo que no quería admitir. Tienes un tumor maligno en la zona del páncreas. Las palabras la golpearon como un puñetazo seco. Por un instante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. ¿Qué? Pero sí me encuentro bien. No siento ningún dolor. Es común en las fases iniciales, respondió él con frialdad profesional. De ahí, la importancia de las revisiones periódicas. Ricardo se levantó y fue hacia la ventana. Al otro lado del cristal se veía el patio de la clínica, con parterres bien cuidados y bancos alineados. Algunas personas con bata blanca caminaban tranquilamente por los senderos. Aún se puede operar, pero tenemos que actuar rápido. Ya he hablado con el doctor Mateo Ortiz. Es el mejor cirujano de la clínica y ha aceptado llevar tu caso. Carmen miraba la espalda de su marido, intentando ordenar sus pensamientos. Cáncer. Tenía cáncer. ¿Cómo era posible? Siempre había cuidado su alimentación. Caminaba con frecuencia. No tenía vicios. Aún quería ver crecer a sus nietos, acompañar a Lucía en la defensa de su tesis. Ricardo, la voz le salió temblorosa. Él se giró, pero no se acercó. Se quedó junto a la ventana, con las manos en los bolsillos de la bata. Sé que es un shock, pero tienes que mantener la calma. Tenemos buenas posibilidades. Cirugía y después quimioterapia. Muchas personas viven años después del tratamiento. Carmen esperaba que se acercase, que la abrazara, que le dijera que estarían juntos en esto, pero él se mantuvo distante, hablando con objetividad clínica, como si estuviera ante una paciente más. ¿Cuándo será la operación? La semana que viene. El doctor Ortiz te ha hecho un hueco en su agenda. Es raro, suele tenerla llena con más de un mes de antelación. Carmen asintió mecánicamente, pero apenas registraba las palabras. Un único pensamiento martillaba su mente. Puedo morir. Puedo no despertar de la anestesia. Puedo no volver a ver a mi hija y a mis nietos. Tengo que salir, dijo, levantándose de repente. El mareo le hizo apoyar la mano en la mesa por un instante. Ricardo dio un paso en su dirección. Estoy bien. Solo necesito estar sola. Sin esperar respuesta, salió del despacho, recorrió el pasillo y entró en el ascensor como si estuviera en piloto automático. Todo parecía distante y amortiguado, como si estuviera envuelta en una neblina. En el vestíbulo, el perfume de los lirios volvió a golpearla. El aroma que antes transmitía elegancia ahora le pareció pesado, casi fúnebre. Sintió que le faltaba el aire por un segundo y apuró el paso, cruzando el hall hasta llegar a la calle. Marzo era frío ese año en Madrid. La llovizna fina se mezclaba con el viento cortante y le lanzaba gotas heladas en el rostro. Carmen caminaba sin rumbo, pasando junto a coches aparcados, una tienda de ultramarinos iluminada y un pequeño parque infantil donde, a pesar del tiempo, una abuela columpiaba a su nieto. Sin darse cuenta, llegó al parque cercano a la clínica, se sentó en un banco húmedo y frío y se echó a llorar. No supo cuánto tiempo permaneció allí, minutos o tal vez una hora. Cuando las lágrimas cesaron, solo quedó un vacío profundo. Cogió el móvil, se quedó unos segundos mirando la pantalla y entonces encontró el nombre de Marta en sus contactos. La amiga respondió al segundo tono. Carmen, ¿dónde estás? Ayer te llamé 3 veces. Quería invitarte a una exposición el sábado. Carmen respiró hondo. Marta, tengo cáncer. Al otro lado de la línea hubo silencio. Luego la voz llegó apresurada y preocupada. ¿Música qué? ¿Dónde estás? Voy ahora mismo. No hace falta. Solo quería oír tu voz. ¿Estás sola? ¿Ricardo está contigo? Carmen sonrió con amargura. Ricardo me ha dado el diagnóstico como si fuera una desconocida. Ni siquiera me ha abrazado. Carmen, dime dónde estás. Voy a buscarte. Tenemos que hablar. Estoy en el parque cerca de la clínica, pero no hace falta que vengas. Ya me voy a casa. Solo quiero estar sentada aquí un poco más. Marta insistió, le pidió que la llamara por la noche. Carmen lo prometió música y colgó. Se quedó unos segundos inmóvil. Luego se levantó, se apretó el abrigo contra el cuerpo y decidió ir al metro. No había ido en coche ese día. Pensaba pasar por las tiendas después de la revisión. Por la mañana aún hacía listas de la compra. Pensaba en las cortinas del salón. Planeaba las vacaciones de verano con los nietos. Ahora todo parecía lejano e irrelevante. En la entrada del metro, la multitud se agolpaba. Era la hora punta. Gente apresurada volviendo a casa, hablando por teléfono, música mirando el reloj. Carmen se dejó llevar por el flujo hasta que sintió que alguien le sujetaba el brazo con firmeza. Se giró bruscamente. Frente a ella había una mujer de unos 60 años, tal vez más. Era difícil precisarlo.
Piel morena, ojos oscuros de brillo intenso, mechones grises escapando de un pañuelo de colores. Llevaba una falda larga y floreada, pulseras que tintineaban con cada movimiento y grandes pendientes dorados. Suélteme, no tengo dinero. La mujer, sin embargo, no la soltó. Mantenía la mirada fija en la suya, y esa mirada le provocó a Carmen un escalofrío inesperado. No quiero dinero, guapa. Quiero decirte algo. No necesito que me lean el futuro. Por favor, suélteme. La mujer negó con la cabeza, las pulseras sonaron suavemente. No es adivinación, es un aviso. Veo lo que otros no ven, y veo una gran desgracia sobre ti. Lo sé, ya me lo han dicho hoy. Carmen intentó zafarse, pero la mano de la mujer apretó su muñeca con más fuerza. No lo entiendes. Tu desgracia no es la enfermedad. No hay enfermedad. ¿Qué disparate es ese? Tengo cáncer. Mi marido acaba de decírmelo. La mujer se inclinó más cerca. Olía a hierbas secas y a madera antigua. Su voz se convirtió casi en un susurro. No confíes en quien está a tu lado. Tu enfermedad está en manos de otros, no en tu cuerpo. El mal ha salido de tu propia casa. Quien debería protegerte está preparando tu sepultura. Carmen se quedó inmóvil. Las palabras sonaban demasiado siniestras. Está usted delirando. Mi marido es médico. Él salva vidas. Médico, repitió la mujer con una sonrisa torcida. Hay médicos que salvan y hay los que destruyen. Busca otro especialista, lejos de aquí, donde nadie te conozca. Entonces verás la verdad. De repente, soltó el brazo de Carmen y se mezcló con la multitud. Música desapareciendo entre la gente como si nunca hubiera estado allí. Carmen se quedó parada, frotándose la muñeca. El corazón le latía acelerado. ¡Qué absurdo! Un truco para asustar y luego pedir dinero. Pero la mujer no le había pedido nada. Bajó al andén, entró en el vagón y se sentó junto a la ventana. Apoyó la frente en el cristal frío mientras el tren avanzaba por el túnel oscuro, con luces que aparecían y desaparecían rápidamente. No confíes en quien está a tu lado. ¡Qué tontería! Aún así, ¿por qué le molestaban tanto esas palabras? ¿Por qué no se le iban de la cabeza? Música mayor, kie, mayor, kie. Recordó la mirada de Ricardo al darle el diagnóstico. Había algo diferente allí. No era compasión ni dolor. Era una distancia extraña, casi calculada. Ella había intentado explicarlo como frialdad profesional. Los médicos aprenden a protegerse emocionalmente. Pero ella no era una paciente cualquiera, era su esposa. Y no la había abrazado, no le había cogido la mano, no le había dicho que todo saldría bien. Quizá era solo su forma de ser, reservado, contenido. Lo conocía desde hacía 28 años. Sabía que no le gustaban las demostraciones excesivas, pero no siempre había sido así. Al principio del matrimonio, la abrazaba sin motivo. La llamaba a mediodía para decirle que le echaba de menos. ¿En qué momento se perdió todo aquello? Carmen se bajó en su estación y caminó hacia su piso. Vivían a unos 15 minutos del metro, en un barrio tranquilo de Chamberí, en un edificio antiguo de techos altos. Compraron la vivienda unos 10 años antes, cuando Ricardo recibió el ascenso. 4 dormitorios, 2 balcones y vistas a un patio arbolado donde los árboles se mecían suavemente con el viento. Carmen abrió la puerta del piso y entró en el pasillo oscuro. Como imaginaba, Ricardo todavía estaba en el trabajo. Casi nunca volvía antes de las 9 de la noche. Encendió la luz, se quitó el abrigo lentamente y fue a la cocina. Del armario, cogió la botella de brandy de Jerez que solían reservar para las visitas. Se sirvió una dosis generosa y bebió de un trago. El alcohol le bajó quemando por la garganta música y extendió un calor inmediato por su cuerpo. Afuera caía la noche. El crepúsculo de marzo teñía la ciudad de tonos grisáceos. Las luces del patio se encendieron una a una. En algún lugar abajo un perro ladró. Poco después se oyó el sonido pesado de la puerta del portal al cerrarse. Carmen se sentó a la mesa y cerró los ojos por un instante. Tu enfermedad está en manos de otros, no en tu cuerpo. ¡Qué absurdo! ¿Pero y si lo confirmaba, solo para estar segura? ¿Buscar otro médico en otra clínica donde nadie la conociera? ¿Repetir las pruebas? Si la gitana se equivocaba, perfecto. Carmen solo perdería tiempo. Pero ¿y si no se equivocaba? Prefirió no terminar ese pensamiento. Todavía no. Se sirvió otra dosis de brandy y cogió el móvil. Abrió el navegador y escribió: Clínicas Oncológicas Privadas Madrid. Necesitaba un lugar alejado del centro donde nadie conociera al doctor. Ricardo Jiménez, respetado jefe de departamento, y por consiguiente nadie conociera a su esposa. Esa noche no pudo dormir. Se quedó tumbada en su habitación.
música mirando el techo, mientras al otro lado de la pared oía los fuertes ronquidos de Ricardo. Él había llegado sobre las 10. Música había mencionado algo sobre la cena que estaba en la nevera y se había retirado a su cuarto, sin siquiera preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. 28 años de matrimonio. ¿En qué momento dejaron de ser cercanos? Carmen intentaba identificar un punto exacto, pero no lo encontraba. Todo había sucedido poco a poco, casi sin que se dieran cuenta. Primero, habitaciones separadas. Él decía que volvía tarde y no quería molestarla. Después, vacaciones separadas. Música, él en congresos, ella viajando con amigas. Y así pasaron a vivir bajo el mismo techo, pero en mundos paralelos. Carmen siempre había creído que eso era natural después de tantos años. La pasión disminuía, quedaba la costumbre. Y la costumbre también podía ser una forma de amor. Pero ahora, en el silencio de la habitación oscura, lo dudaba. ¿Cuándo fue la última vez que Ricardo le dijo algo cariñoso o la abrazó allí en casa, lejos de las miradas de los demás? No podía recordarlo. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Carmen se levantó, se puso el batín y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se sentó cerca de la ventana. El patio estaba vacío. Solo una farola iluminaba el parque infantil. Música, los columpios se movían ligeramente con el viento. Las palabras de la gitana volvieron a su mente. Quien debería protegerte está preparando tu sepultura. Era una locura. Ricardo era su marido, el padre de su hija. Habían construido esa vida juntos. El piso, la casa de la sierra, los ahorros. Tenían amigos en común, recuerdos en común. No podía desearle ningún mal, era impensable. Pero entonces, ¿por qué tanta frialdad? Porque al darle el diagnóstico habló primero de la cirugía y no de la esperanza. ¿Por qué no la abrazó? Carmen empezó a repasar los últimos meses. ¿Qué había cambiado? Unos 6 meses antes, Ricardo había empezado a llegar cada vez más tarde. Antes volvía sobre las 7, ahora rara vez antes de las 10. Se justificaba con casos complejos, exceso de pacientes, falta de personal. Ella lo aceptaba, ¿por qué no iba a hacerlo? También había notado que siempre estaba con el móvil en la mano. Antes lo dejaba sobre la mesa, se iba a duchar, se lo olvidaba en el sofá. Ahora lo llevaba consigo a todas partes, y cuando llegaban mensajes, giraba la pantalla o la cubría con la mano. Carmen lo atribuía al trabajo. Los médicos discuten casos en grupos. Eso era normal. Música. Y hubo aquella llamada 2 meses atrás. Ella había entrado en el despacho mientras él hablaba por teléfono, y solo escuchó un fragmento. Sí, todo va según el plan. Pronto. Al notar su presencia, él colgó inmediatamente y dijo que era un colega comentando una investigación. Según el plan. ¿Qué plan? Carmen sacudió la cabeza. Estaba creando fantasías, intentando encajar coincidencias en las palabras de una desconocida. Era irracional. Aún así, comprobarlo era algo sencillo. Bastaba con consultar a otro médico. Si el diagnóstico se confirmaba, se tranquilizaría respecto a las sospechas y se centraría en el tratamiento. Si no se confirmaba, no. Claro que se confirmaría. ¿De dónde iba a salir un error así? Ricardo era un oncólogo experimentado, no confundiría unas pruebas. A menos que lo hubiera hecho a propósito. Carmen se llevó las manos a la cabeza. Basta. Tenía que esperar a que amaneciera y actuar con claridad. La noche anterior, había encontrado en internet una pequeña clínica privada en la periferia de la ciudad, en el barrio de Usera, sin ninguna relación con Salus Vitae y sin conocidos en común. Decidió que iría allí a la mañana siguiente. Volvió a la cama pero no pudo dormir. Daba vueltas, se sumía en un sueño ligero y se despertaba enseguida. A las 6 de la mañana desistió, se levantó y se duchó. Ricardo salió para el trabajo a las 7:30, como de costumbre. Pasó por la cocina, donde Carmen tomaba un té, y dijo: «Te llamaré por la tarde. Tenemos que hablar de los detalles del ingreso». Ella solo asintió. Él se fue sin despedirse con un beso, algo que ya no hacía desde hacía mucho tiempo. A las 9, Carmen llamó a un taxi. La clínica estaba lejos, casi 1 hora y media de trayecto. En el asiento trasero, observaba por la ventana las calles grises, la gente apresurada siguiendo sus rutinas. Todos parecían vivir preocupaciones comunes, trabajo, hijos, compromisos, y ella iba a confirmar si su propio marido podría estar planeando su muerte. La Clínica de la Salud ocupaba la planta baja de un sencillo edificio de viviendas en un barrio obrero de la periferia. Nada de mármol ni café sofisticado. Solo un pequeño vestíbulo con sillas de plástico, olor a desinfectante y una recepción detrás de una ventanilla de cristal. Buenas tardes. Querría consultar a un oncólogo. Documento, por favor. Carmen dudó al oír la palabra. Documento significaba apellido,
Jiménez. ¿Y si alguien conocía a Ricardo y lo comentaba? Mire, ¿puedo usar mi apellido de soltera? Tengo una situación familiar delicada. Prefiero que mi marido no se entere. La recepcionista arqueó levemente las cejas, pero no hizo preguntas. Carmen presentó su DNI e informó de su nombre de soltera. Carmen Soler. ¿Qué la trae por aquí? Me han dicho que podría tener un tumor en el páncreas. Quiero confirmarlo con otro especialista. El doctor Morales puede atenderla en 40 minutos. Podemos empezar con los análisis ahora. Los resultados salen en unas 2 horas. También hacemos ecografía y resonancia hoy mismo, si lo desea. Carmen lo deseaba. Quería respuestas inmediatas. Las horas siguientes se mezclaron en una secuencia de procedimientos. Extracción de sangre, ecografía abdominal, resonancia magnética. Tumbada dentro de la ruidosa máquina, Carmen fijaba la vista en el techo y pensaba que en poco tiempo todo estaría aclarado. O la gitana estaba completamente equivocada, música, y entonces le quedaría afrontar la cirugía y el tratamiento. O no sabía qué hipótesis era más aterradora. El doctor Morales era un hombre bajo, ya mayor, de expresión serena y barba canosa bien recortada. Invitó a Carmen a sentarse, le ofreció agua y abrió las pruebas en la pantalla del ordenador. Carmen, música, analizado sus resultados. Ella apretó los brazos del sillón. La expresión de él mezclaba sorpresa y preocupación. Mencionó que le habían diagnosticado un tumor de páncreas. ¿Podría enseñarme los informes anteriores? Carmen sacó de su bolso la carpeta que le había entregado Ricardo. Allí estaban las imágenes de la resonancia, los análisis de laboratorio y el informe con el sello de Salus Vitae y la firma de su marido. Morales analizó cuidadosamente los documentos, comparándolos con las imágenes recientes que se mostraban en el monitor. Su ceño se fruncía cada vez más. ¿Dónde se realizaron estas pruebas? ¿En la clínica Salus Vitae? ¿En el centro? ¿Y quién le dio el diagnóstico? Carmen dudó. Música, mi marido. Es el jefe del departamento de oncología allí. El médico dejó las imágenes sobre la mesa, se quitó las gafas y se frotó los ojos antes de hablar. No sé cómo decirle esto, pero estas imágenes no se corresponden con usted. ¿Cómo dice? Mire, esta es la resonancia que trajo. Aquí efectivamente hay una neoplasia. Y esta es la resonancia que hemos hecho hoy. ¿Nota la diferencia, Carmen? Miró la pantalla, pero no conseguía distinguir detalles. Para ella, solo eran manchas en tonos de gris. No entiendo de estas cosas. Entonces, se lo explicaré de forma sencilla. La anatomía es diferente, la posición de los órganos, la estructura de las vértebras. Son pruebas de 2 personas distintas. Y las pruebas realizadas hoy muestran un páncreas completamente sano. No hay ningún tumor. Carmen sintió que la habitación giraba a su alrededor. Eso no es posible. Mi marido es un oncólogo experimentado. No confundiría unas pruebas. Morales permaneció en silencio unos segundos, observándola con compasión y algo más difícil de definir. Carmen, no conozco su situación familiar, pero tengo que ser claro. Estas imágenes no podrían haberse intercambiado por error. Son completamente diferentes. Cualquier estudiante de medicina se daría cuenta de que pertenecen a personas distintas. Quiere decir que, música. Quiero decir que usted está sana, absolutamente sana. Sus análisis son normales, los marcadores tumorales son negativos. No hay ninguna señal de cáncer. Carmen se quedó inmóvil en la silla. Un pensamiento insistía en surgir en el fondo de su mente. La gitana tenía razón, pero la idea era tan absurda que se negaba a aceptarla. ¿Podría ser un error? Quizá debería repetir las pruebas. Puede repetirlas cuantas veces quiera. El resultado será el mismo. Usted no tiene un tumor. Se quedó en el despacho media hora más. El doctor Morales le explicó con paciencia las diferencias entre las imágenes, le mostró las estructuras anatómicas, comparó los informes y le detalló música porque no había margen de duda. Al final de la conversación, Carmen ya no podía negarlo. Las pruebas que Ricardo le había entregado eran falsas. ¿Qué debo hacer?, preguntó por fin. Morales suspiró. Esa decisión es suya. Pero si me permite un consejo, música, acuda a la policía. Lo que usted me ha mostrado no es un error médico. Es una falsificación deliberada de documentos y eso es un delito. Carmen salió de la clínica con las piernas temblorosas. El sol brillaba con fuerza. Durante las horas que había pasado allí, el tiempo había cambiado. Las nubes se habían disipado. Música. Se detuvo en la entrada, entrecerrando los ojos ante la luz intensa, sin saber a dónde ir. Sana. Estaba sana. Ni cáncer, ni cirugía.
Entonces, ¿por qué su marido había afirmado lo contrario? ¿Por qué había sustituido las pruebas? ¿Por qué la había enviado al cirujano? Y la gitana había hablado de una desgracia que no era la enfermedad. Ahora todo tenía sentido. Le extirparían un órgano que no tenía ninguna dolencia. El mal ha salido de tu propia casa. Las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en la barandilla. Una mujer que salía de la clínica se acercó. ¿Se encuentra mal? ¿Quiere que llame a un médico? No, gracias, solo ha sido un mareo. Bajó los escalones y se sentó en un banco cercano. Cogió el móvil. Le temblaban tanto las manos que apenas podía teclear. En el buscador escribió: Detective Privado Madrid. Si Ricardo estaba planeando algo, necesitaba pruebas. Necesitaba a alguien con experiencia, alguien que supiera investigar, alguien en quien pudiera confiar. Recorrió varias webs hasta detenerse en un perfil. Marcos Torres, ex investigador de la Policía Nacional, unos 30 años de experiencia. Actuación en casos familiares, investigaciones corporativas y localización de personas. La foto mostraba a un hombre de unos 60 años, semblante serio, mirada atenta. Había valoraciones positivas y comentarios sobre su profesionalidad y discreción. Carmen marcó el número. Torres, buenas tardes. ¿Necesito ayuda? ¿Es un asunto delicado? Venga a mi despacho. La dirección está en la web. La estaré esperando. El despacho estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Escalones gastados, ascensor ruidoso, paredes con la pintura desconchada. La sala era sencilla. Un escritorio, 2 sillas, una estantería llena de carpetas. En la pared, diplomas y una foto antigua de Torres con uniforme. Todavía en la policía. El detective era exactamente como en la imagen de internet, solo que con el cansancio más evidente en la mirada. ¿Le ofreció café? Carmen lo rechazó. Sacó del bolso la carpeta con los documentos y la colocó sobre la mesa. Creo que mi marido está intentando matarme. Torres no mostró sorpresa. Abrió la carpeta, examinó los papeles y las imágenes en silencio. Empiece por el principio. Carmen lo relató todo. El diagnóstico, el encuentro con la gitana, la consulta en la otra clínica, la confirmación de que estaba sana y los cambios en el comportamiento de Ricardo en los últimos meses. El detective escuchaba atento, tomando notas en un bloc. Su marido es Ricardo Jiménez, jefe de oncología en Salus Vitae. Y el cirujano que le recomendó, el doctor Mateo Ortiz, creo que era el apellido, dijo que era el mejor de la clínica. Lo identificaré. ¿Qué más ha notado? ¿Cambios financieros? ¿Conversaciones extrañas? Carmen pensó unos segundos. Hace unos 6 meses insistió en que me hiciera un seguro de vida. Dijo que era prudente a nuestra edad, que él también tenía uno. No le vi problema. ¿De cuánto? 500,000 euros. Torres soltó un silbido bajo. ¿Y sus propiedades? ¿El piso? ¿La casa de la sierra? ¿A nombre de quién están? El piso donde vivimos está a mi nombre. Música, también el piso que heredé de mis padres y que tenemos alquilado, está a mi nombre. El piso de sus padres está a su nombre. Y la casa de la sierra fue un regalo de mis padres para mí. Entonces, si a usted le pasara algo, su marido recibiría el importe del seguro y heredaría todos esos bienes. Carmen sintió que se le revolvía el estómago. Sí, eso es. Torres cerró el bloc de notas. Carmen, voy a encargarme de su caso. Necesitaré unas semanas para recopilar información. Hasta entonces, actúe con normalidad. No muestre ninguna sospecha. Eso es fundamental. Y si insiste con el ingreso para la cirugía, gane tiempo. Diga que quiere otra opinión, que tiene miedo, que necesita prepararse. Cualquier cosa, pero no acepte ingresar. Carmen asintió, todavía con las manos temblorosas. ¿Cree que de verdad pretende matarme? Torres le sostuvo la mirada unos segundos. Todavía no saco conclusiones. Trabajo con hechos. Pero lo que usted me ha contado es extremadamente grave. Al salir del despacho, Carmen caminó sin rumbo por varias calles. La ciudad seguía su ritmo habitual. Música, coches, gente, escaparates iluminados, mientras que dentro de ella todo parecía derrumbarse. Música, 28 años de matrimonio, una hija, nietos, toda una vida construida que ahora parecía asentada sobre algo podrido. Quizá era un error, quizá había una explicación sencilla. Quizá Torres no encontraría nada, y todo no sería más que una coincidencia. Quizás se estaba volviendo loca de miedo. Aún así, en el fondo, algo le decía que no. La mirada fría de Ricardo, al comunicar el diagnóstico, la distancia calculada, el alejamiento gradual a lo largo de los años, había señales. Solo quedaba esperar las pruebas. Durante 2 semanas, Carmen vivió en constante tensión.
Volvía a casa, sonreía, preparaba la cena, conversaba sobre asuntos triviales, mientras por dentro sentía miedo y repulsa. Ricardo mencionaba la cirugía con frecuencia. Repetía que el doctor Ortiz le había hecho un hueco especial, que posponerlo sería peligroso, que cada día era decisivo. Carmen asentía, pero siempre encontraba una justificación. Quería ver a su hija antes del ingreso. Necesitaba resolver asuntos pendientes del trabajo. Quería pasar un fin de semana en la casa de la sierra. Quizá por última vez. Cuando decía la última, él desviaba la mirada. Torres llamaba cada 3 días, siempre de forma breve. Estoy avanzando. He descubierto cosas interesantes. Pronto hablamos. Finalmente, concertó una cita. Era un día nublado. La lluvia fina rayaba el cristal de la ventana del despacho. Torres parecía más cansado que la última vez, pero en sus ojos había un brillo decidido. Sobre la mesa, una voluminosa carpeta esperaba. Siéntese, Carmen. Tenemos que hablar con calma. Ella se sentó, entrelazando las manos sobre las rodillas. El corazón le latía tan fuerte que parecía audible. Voy a ir directo al grano. Sus sospechas se han confirmado, y la situación es aún más grave de lo que imaginaba. Abrió la carpeta y sacó unas fotografías. En la primera, Ricardo salía de un restaurante junto a una mujer joven, rubia, elegante. Ella lo sujetaba del brazo, riendo. Esta es Verónica Sanz, 29 años, enfermera de Salus Vitae, del área quirúrgica. Su marido mantiene una relación con ella desde hace unos 3 años. 3 años. Carmen miró la imagen y sintió que algo se endurecía dentro de ella. Durante 3 años, él llegaba tarde a casa, se acostaba en otra habitación, mientras compartía su vida con esa joven que podría ser su hija. Tengo más fotos, continuó Torres. En un café, en el parque, en la casa de ella. Pasa allí casi todas las noches cuando a usted le dice que está en el hospital. Esparció más imágenes sobre la mesa. Música los dos besándose dentro del coche. Él entregándole flores, saliendo del portal de ella al amanecer. Entendido, dijo Carmen con voz distante. Puede guardarlas. Torres recogió las fotos y las volvió a meter en la carpeta. Aún hay más. He analizado los movimientos financieros de su marido. Hace unos 6 meses, en la misma época en que le hizo el seguro de vida, registró otros documentos. Sacó copias de contratos y las colocó delante de ella. Primero, la donación del piso de sus padres. El inmueble fue transferido a Verónica Sanz como supuesto agradecimiento por los cuidados prestados a su madre. Solo que la madre de su marido falleció hace más de 7 años. Carmen tragó saliva. Le ha dado el piso de la familia. Sí. Súmele a eso el seguro de 500,000 euros, su piso valorado en cerca de 1 millón, la casa de la sierra y los demás bienes. Estamos hablando de más de 2,5 millones en total. Demasiado dinero para que una cirugía complicada sea solo una coincidencia. Torres hizo una pausa, música dando tiempo a Carmen para asimilar la información, pero he guardado lo peor para el final. ¿Recuerda al cirujano que le recomendó su marido, el doctor Mateo Ortiz? He investigado su historial. Sacó otra pila de documentos. En los últimos 5 años, Ortiz ha estado involucrado en 3 muertes durante cirugías. Todas las víctimas eran mujeres de entre 45 y 60 años, con un patrimonio considerable y seguro de vida. Y todas le fueron remitidas por el doctor Ricardo Jiménez. Carmen sintió que se le revolvía el estómago. Estoy diciendo que hay un patrón. 3 muertes en 5 años no son mera mala suerte. No parecen simples errores médicos. Indican una trama. Su marido no sería el primer caso. Jiménez y Ortiz parecen actuar en conjunto. Habló con una firmeza contenida. Por lo que he averiguado, se acercan a hombres insatisfechos con su matrimonio, pero que no quieren enfrentarse a un divorcio y dividir bienes. En un divorcio, se perdería la mitad del patrimonio. En cambio, con la muerte de la esposa durante una cirugía, el viudo lo hereda todo, además del seguro. Después, parte del dinero vuelve a Jiménez y Ortiz, disfrazado de honorarios médicos o donaciones. ¿Pero cómo encuentran a esos hombres?, preguntó Carmen, casi sin voz. Jiménez se mueve en ambientes de alto nivel, eventos médicos, encuentros empresariales, círculos influyentes. Alguien comenta problemas conyugales. Alguien insinúa que le gustaría empezar una nueva vida sin escándalos. Él observa y en el momento adecuado presenta una solución. La esposa enferma, la cirugía sale mal. El marido se convierte en un viudo devastado y económicamente favorecido. Carmen sintió un frío recorrerle la espalda. Eso es monstruoso. Es un negocio ilegal, cruel y extremadamente lucrativo. Torres abrió otra carpeta. He investigado a los 3 viudos anteriores. En menos de 1 año tras la muerte de sus esposas, todos hicieron adquisiciones relevantes.
inmuebles, coches, viajes. Y todos transfirieron cantidades significativas a cuentas vinculadas a Jiménez, oficialmente como pagos médicos o contribuciones benéficas, pero los números son claros, entre 100,000 y 200,000 euros cada uno. Carmen recordó cuántas veces Ricardo había llegado a casa abatido, diciendo que había perdido a una paciente a pesar de todos los esfuerzos. Ella lo consolaba, creyendo en su dedicación. Ahora comprendía que quizá estaba calculando beneficios mientras hablaba de fracasos. Tengo los nombres de esas mujeres, continuó Torres. La primera fue Pilar Gómez, 54 años. Murió hace unos 4 años durante una cirugía para extirpar un supuesto tumor de estómago. El marido, dueño de una red de talleres, compró un apartamento en la costa 6 meses después y se casó con una mujer mucho más joven. Transfirió 150,000 euros a una cuenta vinculada a Jiménez. Dios mío, murmuró Carmen. La segunda fue Beatriz Moreno, 47 años, diagnóstico de tumor de páncreas, complicaciones quirúrgicas. El marido heredó la parte de ella en un negocio familiar que ella misma había creado y lo vendió por 2 millones. 100,000 euros se pagaron como consultas especializadas. Y la tercera fue Raquel Fernández, 51 años. Caso de cáncer de pulmón con metástasis. Cirugía considerada de alto riesgo. El marido era director de una constructora. Conseguí localizar a su hermana, que me contó algo relevante. Torres cogió una grabadora y pulsó Musical Play. Una voz femenina cargada de dolor resonó, música en la sala. Raquel estaba sana. Nunca fumó, hacía ejercicio, se hacía revisiones todos los años. De repente dijeron que era un cáncer avanzado y que tenía que operarse con urgencia. Le supliqué que buscara otra opinión, pero ella confiaba en el doctor Jiménez. El marido lo aceleraba todo, decía que cada día era decisivo. Después afirmaron que el corazón no resistió la anestesia. Y él ni siquiera lloró en el funeral. Se pasó todo el tiempo mirando el reloj. La grabación terminó. Torres apagó el aparato y lo guardó en silencio. Su hermana intentó denunciar, pero no consiguió nada, continuó Torres. No había pruebas, la documentación era aparentemente regular, las firmas correctas, los informes bien elaborados. El marido hacía el papel de viudo devastado. Los médicos alegaban que en oncología el desenlace es imprevisible. Las complicaciones ocurren. Y 3 meses después el viudo ya vivía con la amante en el piso de la esposa fallecida. Carmen se encogió en la silla, abrazándose, como si sintiera frío. 3 mujeres, 3 vidas destruidas por dinero. Y ella podría haber sido la cuarta. ¿Qué debo hacer, señor Torres? ¿Ir a la policía con todo esto? Pero usted mismo ha dicho que no hay pruebas suficientes. La hermana de esa mujer lo intentó y no consiguió nada. Torres se inclinó ligeramente hacia adelante. Ella no tenía lo que tenemos ahora. No tenía una víctima viva capaz de testificar. Además, a través de contactos en los cuerpos de seguridad, he obtenido información preliminar sobre comunicaciones frecuentes entre su marido y el cirujano. Aún no son pruebas definitivas, pero indican coordinación. Para avanzar, necesitamos evidencias sólidas obtenidas de forma legal. Carmen respiró hondo. ¿Qué hay que hacer? Ya he concertado una reunión con una inspectora que trabaja en casos de este tipo. Se llama Laura Vega. Tiene experiencia y ha mostrado gran interés cuando le he mencionado su caso. ¿Por qué? Porque hace unos 6 meses la hermana de Raquel Fernández acudió precisamente a esa inspectora. Es mayor que música, es mayor que... El caso se archivó por falta de pruebas, pero Vega nunca se convenció del todo. Sospechaba que había algo más grande. Ahora, con su testimonio y la información que he reunido, existe la posibilidad real de reabrirlo todo. ¿Cuándo es la reunión? Mañana, a las 10 de la mañana. Yo la acompañaré. Al salir del despacho, Carmen se quedó unos minutos bajo la fina llovizna. Las gotas le resbalaban por la cara y se mezclaban con las lágrimas. La gente pasaba apresurada, indiferente. 3 mujeres habían muerto. Ella casi había sido la cuarta. Podría haberse tumbado en la mesa de operaciones, confiando en su marido, y no haber despertado jamás. Por la noche, música en casa, observaba a Ricardo como si fuera un extraño. Estaba en el sillón, leyendo algo en la tablet, música bebiendo té en su taza con la inscripción Mejor médico. ¿Mejor médico para quién? Carmen, estás pálida. ¿No te encuentras bien? Preguntó él con naturalidad. Ella se contuvo. Estoy música bien, solo un poco cansada. ¿Has pensado en la operación? El doctor Ortiz me ha preguntado cuándo puede contar contigo. Lo he pensado. Podemos programarla para la próxima semana. Solo necesito resolver algunas cosas antes. Ricardo sonrió, aparentemente satisfecho. Genial.
Cuanto antes operemos, mejor será el pronóstico. Carmen giró el rostro para que él no percibiera la repulsa que sentía. Claro, Ricardo, lo entiendo. Al día siguiente, sentada frente a la inspectora Laura Vega, contó toda la historia de nuevo. Vega escuchaba atenta, anotando detalles, interrumpiendo solo para aclarar puntos específicos. Era una mujer de unos 45 años, de postura firme, mirada atenta y profesional. Carmen, el material reunido por el señor Torres es valioso, pero aún insuficiente para una acusación formal. Necesitamos que su marido y el doctor Ortiz se incriminen por sí mismos, idealmente en una conversación grabada con autorización judicial. ¿Cómo conseguimos eso? Vega intercambió una mirada con Torres antes de responder. Tenemos un plan, pero requerirá mucho valor por su parte. ¿Estoy dispuesta? Entonces, escuche con atención. El plan era arriesgado, pero estratégicamente coherente. Carmen tendría que seguir representando a la esposa confiada y vulnerable, alguien que cree en el diagnóstico y solo desea organizar su vida antes de la cirugía. Si todo salía como estaba previsto, la presión llevaría a los implicados a acelerar sus pasos y a exponerse. Carmen salió de la comisaría con una determinación diferente a la que había sentido días antes. El miedo daba paso a una frialdad calculada. Durante 28 años había creído en el hombre a su lado. Ahora tenía que enfrentarse a él. El plan exigía un autocontrol absoluto. Debía actuar como una mujer resignada ante la enfermedad, pero sin revelar ninguna sospecha. La inspectora explicó los detalles. El piso sería monitorizado con autorización judicial. Se instalarían discretamente micrófonos y cámaras en el salón. El teléfono de Ricardo pasaría a ser intervenido oficialmente. Lo esencial, dijo Vega, es llevarlo a actuar. Tiene que creer que el tiempo se agota y que el dinero depende de la rapidez. Carmen asintió. Sabía exactamente cómo provocarlo. Por la noche, Carmen volvió a casa más temprano de lo habitual. Ricardo aún estaba en el hospital. Recorrió el piso que siempre había amado, los techos altos, las molduras de escayola, el suelo de madera antigua que ambos habían restaurado años atrás. En las paredes, fotografías de la vida que construyeron. La boda, el nacimiento de Lucía, vacaciones en la playa muchos años atrás, rostros felices, sonrisas que parecían sinceras. ¿En qué momento se había convertido todo aquello en una farsa? Se detuvo ante la ventana y observó el patio iluminado. Unos niños jugaban en el parque infantil. Una joven madre empujaba un carrito de bebé. Vida común, tranquila, y ella allí, preparándose para pillar a su propio marido articulando su muerte. La llave giró en la cerradura. Ricardo Música entró, colgó el abrigo y la vio en el salón. ¿Has llegado pronto hoy? Sí, he pedido salir antes. Necesitaba hablar contigo. Él frunció levemente el ceño, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Carmen lo siguió, observando cada gesto, la forma en que sujetaba el vaso, cómo apoyaba la mano en la encimera, cómo se frotaba el cuello cuando estaba tenso. ¿De qué quieres hablar? Carmen se sentó a la mesa y entrelazó las manos, controlando el tono de voz. He pensado mucho en la cirugía, en los riesgos. Ricardo se sentó frente a ella. Por un instante, algo cruzó su mirada. Cautela, quizá expectación. ¿Y qué has decidido? Tengo miedo. Tú mismo dijiste que es una operación delicada, y si algo sale mal, hizo una pausa calculada. Necesitaba que él creyera que aún confiaba plenamente en él. Quiero hacer algo significativo mientras aún pueda. ¿Qué quieres decir? Quiero donar mis bienes, el piso, la casa de la sierra y mis ahorros, a una institución benéfica. Conozco la Casa de la Esperanza, que acoge a niños gravemente enfermos. Me gustaría transferírselo todo antes de la operación. El cambio en el rostro de Ricardo fue sutil, pero perceptible. Los labios se le apretaron, la mandíbula se le tensó. Carmen, eso es generoso, pero no tienes que actuar por impulso. La cirugía va a salir bien. Te recuperarás y podrás decidirlo con calma. ¿Y si no sale bien? Ella le sostuvo la mirada hasta que él fue el primero en desviarla. No hables así. El doctor Ortiz tiene experiencia. Conozco los riesgos, Ricardo. Soy adulta. Quiero organizarlo todo antes de ingresar. Mañana mismo iré al notario para ver cómo formalizar la donación. ¿Mañana? Se levantó él. ¿Tan rápido? ¿Para qué esperar? La operación es la semana que viene. Quiero estar tranquila. Él empezó a caminar por la cocina, visiblemente inquieto. Estás asustada. Decisiones así no deben tomarse bajo presión emocional. No hay impulso. El piso y los ahorros están a mi nombre. Tengo derecho a decidir. Se acercó y le posó una mano en el hombro. Él se puso rígido. Vas a apoyarme, ¿verdad? Ricardo se giró hacia ella. Tenía el rostro pálido y había algo cercano al pánico en sus ojos.
Claro que te apoyo. Siempre he estado a tu lado. La abrazó. Un gesto raro en los últimos meses. Carmen permaneció inmóvil en sus brazos, sintiendo el perfume familiar, mientras pensaba que aquel hombre había planeado su muerte. ¿Cuánto tardaría en reaccionar? La respuesta llegó menos de 20 minutos después. Ricardo dijo que tenía que resolver algo del hospital y se encerró en el despacho. Carmen se quedó en la cocina, fingiendo fregar los platos, pero contando cada segundo. Afuera, en un vehículo discreto aparcado en la calle, el equipo autorizado por la justicia monitorizaba la línea telefónica. Más tarde, en comisaría, Carmen escuchó la grabación. La voz de Ricardo era apresurada, tensa. Mateo, tenemos un problema urgente. ¿Qué pasa? Carmen quiere donar el piso y los ahorros a la caridad. Dice que mañana va al notario. Hubo un breve silencio. Luego, la voz de Ortiz, contenida e irritada. Mierda, ¿por qué se le ha ocurrido eso ahora? Dice que quiere hacer una buena obra antes de la cirugía, por si algo sale mal. Estamos hablando de casi 2 millones de euros destinados a un hogar infantil. Entonces, tenemos que acelerar, respondió Ortiz sin dudar. ¿Cuándo tengo un hueco en la agenda? Mañana y pasado están completamente llenos. Quizá el jueves. El jueves ya es tarde. Para entonces puede haber formalizado la donación. Tiene que ser antes, mañana. ¿Cómo que mañana no puedo cancelar cirugías programadas? Eso levantaría sospechas. Entonces, métela por la noche. Música di que ha surgido una plaza urgente, que ha habido un cambio en sus análisis. Invéntate un empeoramiento. Afirma que es arriesgado esperar. Nueva pausa. La voz de Ricardo sonó más baja. Mateo, ¿y si se niega? No lo hará. Eres su marido, eres médico, confía en ti, presiónala, dile que es cuestión de vida o muerte. ¿Y si aún así? Ricardo, escúchame bien, interrumpió Ortiz con frialdad. Ya lo hemos hecho 3 veces y todo salió perfecto. No es momento de dudar. Si te echas atrás ahora, los dos estaremos perdidos. No solo por Carmen, sino por las otras 3. Pilar, Beatriz, Raquel. Si un caso sale a la luz, los otros también saldrán. Así que contrólate y haz lo que tienes que hacer. Hubo silencio. Luego la voz de Ricardo, apagada. Está bien, hablaré con ella hoy. Intentaré convencerla para que ingrese mañana. Perfecto, dejo todo preparado. Por la noche estaré en la mesa de operaciones. ¿Y por la mañana? Por la mañana serás un viudo rico. No hables así. ¿Te ha entrado la conciencia? Demasiado tarde, Ricardo, muy tarde. Haz tu parte. La llamada terminó. En la comisaría, Vega apagó la grabación y miró a Carmen. Es suficiente. Tenemos la planificación explícita, la mención a las víctimas anteriores. Vamos a actuar esta misma noche. Carmen permaneció en silencio. Las palabras aún resonaban. Por la mañana serás un viudo, dichas con la misma naturalidad de quien comenta el pronóstico del tiempo. ¿Cuándo? Dentro de 1 hora. El equipo ya está posicionado. A Ortiz lo detendrán en la clínica y a su música marido en casa. Es mejor que usted se quede aquí hasta que todo termine. Carmen negó con la cabeza. No, quiero estar allí. Quiero mirarlo a los ojos cuando le pongan las esposas. Vega la observó unos segundos, luego asintió. Quédese al lado, no interfiera y no diga nada, ¿entendido? La operación comenzó a las 9 de la noche. Carmen se quedó en el portal del edificio, envuelta en su abrigo, mientras coches de policía sin distintivos paraban y los agentes bajaban rápidamente. Vega coordinaba por radio. Subieron al 5º piso y llamaron al timbre. Ricardo abrió la puerta en batín, con una taza de té en la mano. ¿Qué significa esto? Ricardo Jiménez queda detenido por presunta tentativa de homicidio y asociación ilícita. La taza se le cayó al suelo, haciéndose añicos. El té se esparció por la madera. Palideció y al levantar la vista vio a Carmen detrás de los policías. Sus miradas se encontraron por unos segundos. Primero vino la incredulidad, luego la comprensión y por último un vacío aterrador. Carmen, es un error. Puedo explicarlo. Ella no respondió. Solo observó mientras los agentes le esposaban las manos y lo conducían al ascensor. Él aún intentó hablar, pero las palabras no le salían. Al mismo tiempo, en la clínica Salus Vitae, Ortiz también era detenido. A diferencia de Ricardo, intentó resistirse y empujó a uno de los policías antes de ser reducido. Durante el registro de su despacho, se encontraron documentos, listas de pacientes, registros financieros y anotaciones que detallaban la trama de derivaciones. En el piso de Verónica Sanz, los investigadores incautaron intercambios de mensajes con Ricardo, cientos de conversaciones sobre planes futuros, inmuebles en el extranjero, coches, viajes. Ella alegó desconocer cualquier delito,
pero el contenido indicaba que sabía más de lo que admitía. El juicio se celebró unos 4 meses después. Carmen se sentó en la sala y observó al hombre con el que había vivido casi 30 años. Ricardo parecía más delgado y envejecido. El elegante traje había sido reemplazado por el uniforme gris del sistema penitenciario. Es mayor que música, es mayor que sus manos, antes firmes y precisas en el quirófano, ahora estaban entrelazadas frente a su cuerpo. A su lado, en el banquillo de los acusados, Mateo Ortiz mantenía una postura más combativa, intentando rebatir las acusaciones. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Grabaciones de las conversaciones, registros financieros, música, documentos falsificados y testimonios de testigos. Al juicio acudieron familiares de las 3 víctimas. La hermana de Raquel Fernández, que llevaba años buscando justicia. La sobrina de Pilar Gómez, que relató que el marido de Pilar, consumido por la culpa, sin saber que también había sido engañado, se había quitado la vida poco después. El hermano de Beatriz Moreno, que solo entonces descubría la verdad sobre la muerte de su hermana. El fiscal leyó las acusaciones con voz firme. Organización criminal, tentativa de homicidio, falsedad documental y estafa a gran escala. Cada palabra resonaba pesadamente en la sala. Ricardo permaneció callado. No intentó justificarse, ni pidió perdón. Solo una vez, cuando sus ojos se encontraron con los de Carmen, movió los labios en silencio. Carmen desvió la mirada. La sentencia se anunció en un frío día de octubre. Ricardo Jiménez fue condenado a prisión en régimen cerrado. Mateo Ortiz recibió la misma pena, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la medicina. Verónica Sanz fue responsabilizada por complicidad y recibió una condena acorde a su participación en el delito. Cuando el juez concluyó la lectura, el silencio se apoderó de la sala. Acto seguido, la hermana de Raquel se levantó y dijo en voz baja: «Gracias». Nadie supo exactamente a quién se dirigía. Al salir del juzgado, Carmen sintió las piernas temblorosas. El sol de octubre brillaba y el viento ligero le movía el pelo. La pesadilla que había durado meses finalmente había llegado a su fin. En la escalinata, Marta la esperaba. Se abrazaron en silencio, sin necesidad de palabras. «Vámonos», dijo Marta. «Ya ha sido suficiente». En el coche, Carmen observaba la ciudad pasar por la ventana. No recibiría el seguro, pero eso ya no importaba. El piso de sus suegros había permanecido en la familia. Tenía 52 años y un futuro incierto, pero estaba viva, sana y libre. Aproximadamente un mes después del juicio, Carmen se reunió con la hermana de Raquel y con familiares de las otras víctimas. Se encontraron en un pequeño café, compartieron recuerdos, lloraron y decidieron transformar el dolor en algo útil. Así nació una fundación de apoyo a víctimas de fraudes médicos. Carmen asumió el liderazgo del proyecto. La organización pasó a ofrecer orientación jurídica, peritajes independientes y apoyo psicológico. En el primer año, unas 20 familias recibieron ayuda. Lucía empezó a visitar a su madre todos los fines de semana. La relación entre ellas se fortaleció como nunca antes. Los nietos llenaban el piso de risas, pasos apresurados y el aroma de las tortitas que Carmen preparaba los domingos. Un año después de la sentencia, Carmen estaba de nuevo en la ventana, observando el mismo patio con árboles y el parque infantil de siempre. Todo parecía más luminoso. Se acordó de la gitana en la entrada del metro, la mujer que la había alertado cuando nadie más lo hizo. Carmen volvió varias veces a la estación, preguntó a comerciantes y pasajeros, pero nadie supo decirle quién era. Quizá había sido una coincidencia, quizá no. Algunas cosas simplemente suceden en el momento adecuado. Sonó el teléfono. Era Marta. ¿Estás en casa? He hecho una tarta. ¿Puedo pasarme? Claro, voy a preparar el café. Carmen colgó, sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, sonreía sin esfuerzo. El sol entraba por la ventana. Su amiga estaba en camino. Los nietos vendrían el sábado. Estaba viva, y eso era suficiente. Si te ha conmovido de alguna manera, deja tu like para apoyar el canal. Escribe en los comentarios qué te ha parecido y suscríbete para no perderte las próximas narrativas.